periodista va a la guerra fascinado, comprometido, todo lo que quiera, pero no para que la guerra tenga más capítulos, sino para que la tenga menos. Yo lo que sí tengo es una búsqueda muy honesta por encontrar. Nunca voy a decir nada que yo no piense o que yo no haya visto. Mi verdad es mi compromiso y mi honestidad. Yo prefiero 1000 millones de veces terminar mi vida haciendo una cobertura que respondiendo a mails en una oficina. Es lo que elegí. ¿Y qué es lo que más te gusta ¿De la guerra? Y a nivel psicológico, Joaco, ¿cómo te impacta estar ahí? ¿Qué se siente ser hijo de tu papá en este caso, pero de un excombatiente de Malvinas? Bueno, hola, ¿qué tal, Joaco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Un poco herido pareciera que venís hoy. Un poco herido, sí. Vengo de un tiroteo en el Congo, República Democrática del Congo. Esa sería la historia más fascinante, sí, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es la real? No, tuve una operación ayer, una operación programada en un quirófano, todo controlado, sin mucho... Un embole al final. Sin mucho encanto. Pero bueno, yo lo considero como un service a la máquina para poder seguir... haciendo lo que haces. Haciendo lo que hago, claro. Que sos corresponsal de guerra. ¿Cómo sucedió eso? Sucedió que... A ver, soy periodista, que eso es lo que puedo decir que soy de manera permanente, porque yo creo que la corresponsabilidad de guerra es algo que se es cuando se está haciendo, ¿no? Me encantaría, o me gusta pensarme a mí mismo como corresponsal de guerra, porque es lo que quiero hacer y siempre estoy concentrado en ver a qué conflicto puedo ir y cubrirlo, y cada cobertura tiene mucho más tiempo de preproducción previa y postproducción, ¿no? Posterior, obviamente, pero el momento en que yo siento que uno es corresponsal es cuando está en el lugar contando lo que pasa o entendiendo lo que pasa. Pero por la naturaleza del trabajo en general, uno no pasa la mayor parte del tiempo en la corresponsabilidad, salvo que uno esté como corresponsal en... Fijo, digamos, claro, en algún lugar. En Israel, en Líbano, en Siria, y que uno viva ahí. Yo hay momentos en donde estoy siendo corresponsal, que estoy como en pleno contacto con mi oficio, y cuando no, soy periodista, ¿no? Que es como una rama, como el paraguas dentro del cual entra la corresponsabilidad de guerra. Y llegué por eso, ¿no? Pues a ser periodista llegué porque quería ser escritor, porque quería escribir. Entonces el periodismo me daba la posibilidad de vivir de la escritura. Quería escribir y viajar, y quería encontrar, como descubrir la experiencia humana, la condición humana. Y lo vislumbraba, pero no hay lugar donde se exprese mayor la condición humana que en la guerra, ¿no? Entonces siento que toda mi carrera periodística y humana un poco era prepararme para llegar para llegar en condiciones a ese encuentro con la guerra. ¿Pero fue algo que sucedió o es algo que deseabas? Es algo que deseaba mucho. La guerra siempre me pareció muy fascinante. Me leía sobre la guerra, vi todas las películas que existen sobre la guerra. ¿Cuál es la que más te gusta? Qué buena pregunta. Band of Brothers, que no es una película, una serie, es muy buena, me gusta mucho. Band of Brothers, de Easy Company. Nacido para matar, de Stanley Kubrick, es probablemente la que más me guste y la que por ahí empatizo más con la crítica. Pelotón, ¿de quién es Pelotón? ¿De Polanski? Creo que Pelotón es de Polanski. Pelotón es también un peliculón. ¿Y cuál es la que representa de manera más verídica? Vos que sabes lo que es una guerra. Bueno, fueron cambiando mucho las guerras. Fueron cambiando mucho. En Pelotón, en Nacido para Matar, que cuenta la guerra de Vietnam, era una guerra mucho más salvaje, donde fue la última gran guerra con acceso a los periodistas, ¿no? Son las grandes corresponsalías de guerra, si uno ve a los popes del oficio, salieron de la guerra de Vietnam, porque en la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial había, ¿no? Está obviamente Robert Capa, es como uno de los grandes fotógrafos de guerra, que él hizo cosas, que es el quien hizo, por ejemplo, las fotos del desembarco de Normandía, ¿no? Las únicas imágenes documentales que tenemos, testimoniales del desembarco de Normandía, el día D, probablemente el día más importante en la historia de la guerra, las hizo este tipo, Robert Capa,
que para hacer esas fotos acompañó al desembarco de las tropas norteamericanas, estuvo con ellos en el barco, desembarcó como un soldado más, o sea, desembarcó con las tropas en Normandía, atravesó el mar para llegar hasta la orilla, llegó hasta la orilla. Seguramente vieron las películas muchas veces del desembarco de Normandía, que fue una carnicería. El tipo llegó hasta la orilla, hizo fotos de soldados siendo abatidos, soldados llegando, fotos todas movidas. O sea, hablamos de mediados del siglo XX, la tecnología era otra. Pero bueno, él hizo esas fotos, llegó hasta la orilla y claro, y después no siguió porque tenía que... Ese es como el lado B del oficio, ¿no? Él no estaba haciendo... No era soldado, él tenía que testimoniar. Entonces, para revelar esas fotos, no podía seguir con las tropas y jugarse la vida y hacer como si fuese un soldado, ¿no? Hay un documental de HBO que se llama Usted no es un soldado, que cuenta la vida de un corresponsal brasilero, pero bueno, eso es ahora. Entonces, lo que hace Robert Capa es, cuando una vez que llega y tiene las fotos, tiene que volver, así como todos desembarcaron las tropas para llegar a las trincheras y sobrevivir y entrar al continente. Bueno, ahí Robert Capa tiene que hacer el camino opuesto y volver a subir un barco. Y ahí subió y reveló las fotos que después, cuando las reveló, se quemó el estudio donde... Entonces tenía muchas más, sobrevivieron unas pocas y es el único testimonio que tenemos de... Después Robert Capa muere en Indochina, muere en la guerra de Vietnam, pisa una bomba y explota y vuela por los aires. ¿Vos corres esos riesgos? Bueno, trato de... Hoy hay muchos, como te decía antes, en Vietnam fue la última guerra salvaje, digamos, ¿no? Donde los periodistas podían ir a donde quisieran, se mandaban, o sea, acompañaban compañías sin ningún tipo de restricción. Eso tuvo una gran daño en la reputación de Estados Unidos porque mostraban la brutalidad de los soldados norteamericanos con los vietnamitas, las ejecuciones injustas, crímenes de guerra, la locura de la guerra. Al permitir a los periodistas moverse libremente con las tropas, conocían la locura, y eso lo muestra un poco Pelotón, lo muestra un poco Nacido para Matar, ¿no? Estos personajes demenciales o que se vuelven dementes por la guerra. Otra película que me gusta mucho es El francotirador, de Reindeer, con Robert De Niro, peliculón, que habla del trauma de la guerra. Me encanta porque te escucho como fascinado. Me fascina. Y Nacido el 4 de julio, que es de Tom Cruise. Pensé que vos habías nacido el 4 de julio, yo te iba encima. Alto detalle. Claro. Nacido el 4 de julio es una película que la gente mira de costado porque es Tom Cruise, y Tom Cruise, qué sé yo, pero la rompe en pedazos Tom Cruise. Es la historia de un soldado que vuelve de la guerra de Vietnam en silla de ruedas y muestra toda la locura de lo que hace la guerra en la gente, ¿no? Y estos periodistas pudieron mostrarlo mucho y a partir de ahí, como un gran daño a la reputación de Estados Unidos por lo que mostraban, a partir de entonces Estados Unidos empezó a meter oficiales de prensa y a prohibir la llegada de... O sea, hoy está mucho más limitado. Mucho más restringido. Si te permiten ir a un lugar, está controlado. Hace unos años hubo un periodista del Rolling Stone que acompañó a una brigada en Irak, hizo una nota que los boludeó a todos mal, los dejó muy mal parados, contaban cómo despilfarraban dinero y demás. Se hizo una película con Brad Pitt y también los dejó muy mal parados. Entonces los periodistas y el ejército hay una relación tensa y uno como corresponsal de guerra tiene que jugar en ese vínculo, ¿no? Porque cuando llegas a un lugar muchas veces dependes de que el ejército te habilite para entrar a la frente de guerra o poder ver la guerra a la cara, ¿no? ¿En qué guerras estuviste vos? ¿Y en qué conflictos? No sé bien cómo se le dice. Sí, hay de todo. Guerra clásica, convencional. Estuve en Ucrania, estuve 4 veces. La primera vez el ejército no habilitaba, entonces había que moverse. Y ahí uno corre unos riesgos. Vos preguntabas si uno corre el riesgo de pisar una mina. Depende de dónde te muevas, ¿no? Por ahí vas a un campo minado y si no vas con el ejército, corres algunos riesgos más. Igual, uno aprende, hoy está mucho más cuidado de la cuestión. Entonces esa primera vuelta me moví mucho sin el ejército, lo cual el acceso era más limitado. La segunda vez que fui, la tercera y la cuarta, ya me pude mover con el ejército e ir más cerca de... Que hay más riesgo, pero también es más controlado, ¿no? Porque lo que sabés y lo que no sabés, cuánta información tenés cuando haces una cobertura de guerra es fundamental. Entonces, si vas con el ejército, por lo menos sabés dónde está el enemigo, en el caso de Ucrania, dónde están los rusos, dónde puede haber minas, dónde están bombardeando.
En cambio, si estás solo, como pasó la primera vez, que eran casi todos los periodistas que llegamos a Ucrania los primeros meses, yo llegué al tercer día de la guerra, cuando estás solo y no estás con el ejército, no tenés información, ¿no? Entonces no sabés si ese barrio de una ciudad cercana al que estás avanzando hay un ruso del otro lado o no, y así murieron varios periodistas los primeros días en Kiev, porque algunos se mandaban a lugares que de repente aparecían rusos. ¿Y vos zafaste o tenías un poco más información que esos, digamos? Hubo un par de momentos en los que zafé, en el sentido de que tomaron una decisión equivocada, sin información, y terminaron en la boca del lobo. Y zafé porque el mortero cayó 50 metros atrás, o sea, eso es la definición de zafar. Claro. O porque el bombardeo no cayó encima. Y después también, a su vez, tomé más recaudos. Fue mi primera guerra clásica, mi primera guerra convencional. Entonces fui sin saber, ¿no? Sin aprender, fui a aprender, fue para mí un doctorado en periodismo. Y ahí aprendiendo mucho. Con un mortero a una cuadra atrás. Y sí, aprendés O de aprendés tus colegas, los que saben más. Para mí fue como las grandes ligas, ¿viste? Estaba en un hotel en Kiev. La primera noche la guerra había empezado hace 5 días y estaba en un hotel en las afueras de Kiev, completamente desconectado, barato, pero sin nadie cerca. Entonces me dijeron, che, ahí no vas a poder hacer periodismo porque necesitas estar conectado con otros periodistas. Entonces me cambié a un hotel carísimo, pero que era el hotel donde iban los periodistas, los corresponsales, viste, de primera línea. Y ahí para mí fue como, viste, una película en la que se encuentran viejos veteranos después de, no te veo desde Irak, no te veo desde Afganistán, no te veo desde Siria, y se encontraban entre ellos. Y yo, para mí, tipos que ganaron Pulitzer, que yo lo conozco de admirarlos, y los veía, viste, como de repente, como quien se encuentra con las estrellas. Un futbolista de Marruecos que va al Mundial y juega contra Messi. Bueno, yo era el defensor de Marruecos viendo a Messi. Claro. En el hotel. Igual me resulta gracioso porque es como dentro de un contexto que cualquiera diría estás cagado hasta las patas, ¿no? Y con miedo, vos lleno de fascinación, como viendo a tu Messi, ¿no? Hay como una cosa ahí como muy particular que me llama la atención. ¿Cómo lo vivís vos en el día a día, eso? Pasan las dos cosas a la vez. El miedo está, pero el miedo es como una emoción muy intensa que se necesita desagotarse, ¿no? Cada tanto. Y los primeros días uno está tenso permanentemente y uno permanentemente tiene miedo y uno no duerme cerca de la ventana o escucha una alarma y va al refugio o no se mete en lugares. Pero después ese músculo se empieza a ablandar un poco y puedes empezar a extinguir cuando el miedo está siendo una emoción útil y te puede salvar la vida y cuando te está haciendo un obstáculo. Entonces esos momentos de distensión, por eso de repente los corresponsales cuando toman brutalmente, ¿no? De repente se encontraban y lo primero que se preguntaban entre ellos es, ¿sabes dónde se consigue alcohol? Alcohol en ley marcial está prohibido. Entonces entre estos Pulitzer que se encontraban se preguntaban, che, ¿dónde conseguís alcohol? ¿Y dónde conseguís cremas para la cara? Eso me fascinaba. Todos buscando cremas para la cara. ¿Pero no tipo protector solar o crema humectante? Sí, humectante. Random. Es un shade de los corresponsales de guerra. Mira. ¿Y sí. cómo es un día tuyo, Joaco, cubriendo una guerra? ¿Qué haces? ¿Cuando te levantás? ¿A dónde vas? Bueno, depende del conflicto, depende del tipo de guerra. Esto en Ucrania ahí me hice amigo rápidamente de los experimentados que me iban enseñando cosas, ¿no? Una vez uno me dijo, no, yo con vos, ¿sabes hacer un torniquete? No, le digo. Me dice, no. Me dio un torniquete, un kit de torniquete, y me dijo, bueno, y me enseñó. Me dijo, pues si no puedo ir con vos, porque yo sé hacer un torniquete. Entonces, si a vos te pasa algo, yo te lo hago. Si a mí me pasa algo y vos no sabés, la cagué. Entonces, esa primera vuelta fue todos los días era aprender, era salir del hotel cuando terminaba el toque de queda, tipo 8 de la mañana, salir, recorrer y buscar muchas historias. Tratar de ir cerca del frente, depende de dónde esté sucediendo, buscas información, te enteras de qué está sucediendo y vas a buscar historias, recorres, tratás de recabar muchas historias, como todo un recorrido de todo un día de producción, por decirlo de algún modo, y en esa época el toque de queda era a las 6 de la tarde o 7 u 8 después. A esa hora volvés al hotel y volcás todo lo que produjiste durante el día, lo escribís, lo editás, lo publicás. Entonces son días de moverte mucho durante el día, encerrarte en la noche, escribir. Ahí un poco el toque de queda te ordena. Después en otras guerras en las que estuve o en otros conflictos es muy distinto, ¿no? Hace poco estuve en Sudán. En Sudán es
hay que tener otros recaudos porque es una guerra más salvaje donde no hay nadie mirando. Entonces no hay reglas internacionales que operen demasiado, tenés que tener mucho más cuidado. Es mucho más difícil saber en quién confiar, es una guerra civil. Entonces cualquiera de la sociedad puede ser, ¿no? Puede ser un error. En Ucrania estaba muy claro. Mientras estuvieras con los ucranianos, no había riesgo, el riesgo estaba en los rusos o viceversa. En una guerra civil es todo más difícil, más delicado donde depositas tu confianza. Lo mismo en, no sé, bueno, en Líbano, que también hay una presencia muy grande de distintas fuerzas, está Hezbollah, está el Estado, entonces tenés que saber dónde moverte. Y en otros conflictos en los que estuve, no sé, Venezuela, por ejemplo, que estuve varias veces, la última vez fue en las elecciones, también el tipo de conflictos es distinto. Y en el día te puedes mover más libremente, o sea, no es tanto como Ucrania que tenés que recabar y volverte, sino que puedes ir a trabajar a un bar, ponele, pero los riesgos son otros, ¿no? Más que te tenga el Estado, comprometer a alguien. Cada conflicto tiene su naturaleza y el modo de trabajar. Entonces el trabajo importante de un corresponsal es saber cómo tiene que trabajar en cada conflicto, ¿no? Uno no es que va con un protocolo sellado y decir, Claro, bueno, no hay una agenda. no hay una Un agenda schedule. y no hay las mismas reglas, ¿no? Porque en algunos lugares conviene ir con el chalequito de prensa, el cartel y presentarte siempre como prensa. Y en otras guerras o en otros conflictos conviene ir de querusa y pasar desapercibido. También depende de tus rasgos, si tus rasgos sos parecido a la gente local o no, si vas a llamar la atención y te van a reconocer y van a saber que sos periodista o no. Todo eso... Toda una estrategia para variar en la Sí. guerra. Una estrategia dentro de la estrategia de guerra. Sin duda. Sí, toda cobertura periodística la tiene, ¿no? Vos tenés una estrategia para encarar una entrevista. Bueno, lo mismo sucede Con un poco más de riesgo lo tuyo. en algunos casos sí, y tenés que, bueno, hacer esa gestión de riesgo, ¿no? ¿Existe estar seguro dentro de todo en una guerra? Como de que vos sepas si más o menos me muevo por estos lugares y de esta forma sé que voy a estar a salvo. ¿O siempre está el riesgo de que te reviente una bomba en la cabeza siendo muy cruda? Existe estar más o menos seguro. En el momento que uno decide entrar a un territorio en guerra, ya hay una toma de decisión de riesgo mínima, ¿no? Uno sabe cuando entra a Ucrania, si está en el Lviv, la primera ciudad occidental, no pasa nada, hay una chance de que justo fuiste y justo bombardearon ahí, pero es una chance pero está seguro, te podría decir que está seguro, ¿no? Entraste a Ucrania, ya no está seguro, pero dentro de lo que es, en el Lviv está seguro. Hoy en día te diría que en Kiev, dentro de todo, está seguro. O sea, siempre, viste, hay niveles. Pero bueno, hay una primera decisión que es, uno corre un riesgo, toma una decisión, que es entrar a un lugar en conflicto, ¿no? Entrar a un lugar de que ¿Vos la tenés gente se eso va. en la cabeza cuando estás ahí? Tipo, che, en la próxima hora me puedo morir de pronto si algo sale mal, digamos. O jugás la de fingir demencia, hablando Sí, criollo. muy difícil trabajar con eso, con ese miedo en la cabeza. Es cuando, Claro. como te decía, que a veces el miedo te obstaculiza. Me ha pasado tener mucho miedo, estar muy impactado y estar nervioso y decirle a mis compañeros eventuales de cobertura, che, me vuelvo al hotel porque estoy muy nervioso, estoy muy asustado y voy a entorpecerlos, ¿no? Por ahí estar todo el día como... Hay un punto, después de muchos días, me pasó sobre todo en la primera tanda en Ucrania, estuve 40 y pico de días. El día 40 estaba como era, el bombardeo era permanente, estaba en Kharkiv, la ciudad más cercana a Rusia. Y cada vez que sonaba un bombardeo yo me sobresaltaba, ya estaba muy afectado de mucho tiempo, de haber visto muchas cosas, de zafar un par de veces. Hubo un día que estuvo muy cerca la cuestión y zafamos, salimos a la zona, eso es hermoso porque salimos a la zona segura, que era el subte a 20 cuadras de donde, o sea, que eso 20 cuadras ya te sentías recontra seguro, pero estabas en la ciudad más insegura del país. Me acuerdo que después de zafar, estaba con un gran amigo, me dice salvadoreño, se llama Juan Carlos, fotógrafo de muchísima experiencia, estuvo en todos lados. A las 2 horas me dice, bueno, voy a volver porque quiero registrar el lugar donde cayó y quiero ver qué está pasando. Y le digo, ¿estás loco? Si acá que nos bombardearon a nosotros, no vuelva. No, sí, hay que volver porque dije, bueno, volvé y yo no vuelvo. Ese día yo no volví a entrar porque estaba muy nervioso, muy asustado y me pareció mejor. No. Y él me dijo, no, está bien, no vengas asustado porque es peor para los dos.
Pero bueno, claro, él tiene mucha experiencia y su gestión del miedo. Tiene la vara un poquito más. Cuando pasó, estaba igual de excitado y asustado y adrenalínico que yo. Ahora, a la hora yo seguía temblando y él, bueno, ya lo había incorporado y volvió. Y así vas ganando un poco también la gestión de hasta dónde lo vale, ¿no? ¿Qué voy a ver? ¿Voy a ver una foto? Yo no soy fotógrafo. Bueno, me quedo. Y ahí vas tomando decisiones según si tiene sentido o no tiene sentido el riesgo por lo que puedes llegar a conseguir, ¿no? Y a nivel psicológico, Joaco, ¿cómo te impacta estar ahí, poner esta experiencia que me dices que estuviste 40 días? ¿Llega un punto en que sentís que empezás un poco a enloquecer o lo naturalizás, que también es la otra opción, ¿no? Creo que con el tiempo después empezás a naturalizarlo. Esa vuelta yo estaba empezando a estar un poco chiflado. Se te empezó a ir. Se me empezó a ir, empecé a perderlo. Estaba muy desconectado, estaba con mucho miedo, como te digo. Se había pasado mucho tiempo, estaba muy agotado. Me estaba dando cuenta que estaba jugando con el límite mucho. Y dije, si no sé dónde parar, me puede salir mal. Los corresponsales entran y salen, siempre descansan, ¿viste? Porque empecé a tomar malas decisiones. Y yo estaba muy nervioso, muy asustado, te digo, escuchaba algo y eso me sobresaltaba mucho. Entonces ahí decidí salir 45 días. Y sí salí como ensombrecido, ¿viste? Tuve unos meses muy en las sombras. Sí, eso también me interesa saber, como cuando volvés, tu estado emocional, cuando esa alerta un poco baja o la tensión. ¿Sentís que ahí aflora como todas esas emociones? Las emociones más intensas afloran en sobresaltos. Que yo le conocí a mi padre es excombatiente de Malvinas, y le conocí a él verle los sustos cuando alguien lo asustaba, o verle los sobresaltos con ruidos estruendosos y demás, y decía que, ¿no? ¿Qué le pasa? Y después lo aprendí, ¿no? De repente escuchar un ruido que me asuste más de lo que me asustaba antes. Ahí sí se te ven esos word flashes, digamos, que le dicen. ¿Qué se siente ser hijo de tu papá en este caso, pero de un excombatiente de Malvinas? Ahora entiendo un poco más la fascinación también. Bueno, claro, la fascinación es No lo mencionaste, No lo mencioné. gran ¿cómo se dice? Influencia. Ah, sí, sin duda, es la influencia, ¿no? Mi viejo es un gran referente para mí, tenemos un gran vínculo, lo admiro mucho y obviamente que su paso por la guerra él estudió mucho la guerra y hay uno de los autores que se dice que el trauma de la guerra se hereda, y nuestra teoría es que yo le heredé el trauma de la guerra, ¿no? Somos cinco varones, tiene 5 hijos, pero bueno, yo estoy muy conectado con esa parte. Y obviamente que es un tema que me fascina entender, porque me fascina tratar de entenderlo a él. ¿Era algo que se hablaba con naturalidad cuando, no sé qué tan chico eras, pero... No, yo nací después de la Guerra de Malvinas. Yo nací en el 85. Ah, ok. Y no lo hablaba con naturalidad, él lo ocultaba bastante. Con el tiempo, yo a mis 20, le empecé a hacer algunas preguntas. Más chico le hice preguntas, pero no contaba mucho. Después a los 20 y pico, para escribir una novela que quería escribir, empezamos a conversar. Empezó a contar algunas cosas y a partir de ahí yo empecé a incorporar información sobre qué es la guerra, sobre qué era la guerra para él, y él empezó a contar un poquito más, ¿no? ¿Por qué crees que no contaba? ¿Como un poco por la experiencia traumática? Por la experiencia traumática y por cierta formación de los hombres de su generación, de no hablar, ¿no? De vivir el dolor de manera silenciosa, de no llorar. Mi viejo, yo lo he visto mucho llorar a mi viejo, pero más por el divorcio con mi madre que por la guerra. Pero yo no soy una persona que no llore, pero creo que hay cierta forma, que es eso, ¿no? Una generación que fue formada en ocultar y en guardar para sí, ¿no? Esos dolores, esos traumas. Por eso es tan fuerte el vínculo entre camaradas, ¿no? Entre excombatientes, porque se ven y entre ellos ya saben, no se tienen que contar nada porque ya se entienden y se sienten muy en compañía. Es una soledad cuando no están con ellos que nadie más entiende, que incluso su familia no entiende. Eso está estudiado, muchos excombatientes, ¿no? Que solo se sienten acompañados cuando están con alguien los que vivieron las mismas cosas. Y después a mí como corresponsal también me pasó de sentirme mucho más... Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué cómodo. Cosas pudiste como entender una vez que estuviste Sí, en lugares de conflicto de tu papá? Eso, sobre eso, su vínculo con sus camaradas, profundamente, ¿no? Entender qué conexión tiene que ninguno que no lo sea
a poder forzarla. Y ahí sí hablan un poco, no sé si hablan, pero se acompañan. Pero volviendo a lo del silencio, creo que más allá de eso, ¿no? Entre ellos, creo que estábamos aprender a lidiar con el dolor de manera oculta, que es muy dañino, ¿no? Por eso hay muchísimo estrés postraumático, por eso hay tantos suicidados de Malvinas como muertos en las islas. Y yo, supongo que viendo un poco eso, y como periodista que soy, traté de operar de manera opuesta, como volví muy traumadito, pero hablando del tema, que me parece que es mucho más sano, y sacar y contar, o tratar de no quedártelo para vos, ¿no? Porque la cosa heroica es guardártelo y tener un halo de silencio y de misterio, y que nadie entienda por qué tu semblante está perdido en el horizonte. Eso probablemente sea más galante y más heroico, pero mucho más dañino. Bueno, por eso también te preguntaba antes lo de cómo te impacta a vos emocionalmente, porque incluso más allá de la situación de tensión y de miedo, imagino que vivís muchas situaciones en las cuales es inevitable empatizar con la gente, con las cosas que se atraviesan ahí, que solo puedo imaginarlas porque nunca las vivencié. Y que para poder atravesarlas y seguir eligiendo estar ahí, si yo, Juana, me tuviera que imaginar en esa situación, y creo que me haría un poco una coraza emocional para poder como atravesarlo sin querer quedarme afectada todo el día. O sea, siento que no podría trabajar si no hiciera eso. ¿A vos cómo te pasa? Hace poco en Sudán, una persona me dijo, Sudán está gobernado por monstruos y habitado por fantasmas. Gobernado por monstruos porque la brutalidad de la que llegó el conflicto en Sudán es inexplicable, ¿no? Decapitaciones, ejecuciones, agarran las cabezas y festejan mirando a cámara. Una pérdida total de la condición humana, el salvajismo puesto en escena. Y habitada por fantasmas porque muchos ciudadanos vieron esas escenas. Hoy circulan en videos, pero muchas las vieron en persona. Y eso te convierte un poco en un fantasma. Y lo que se repetía en Sudán, en los testimonios que buscábamos, era que la gente no quería hablar. Decían que yo quería verificar algunos videos mostrándole, me decían que no querían verlo, que no querían hablar, que no querían recordar, que quieren que el mundo hable de Sudán, pero que no ellos, digamos, porque no pueden volver a repetir en su cabeza esas imágenes que vieron. Y un poco se vuelven fantasmas, ¿no? Personas como que deshabitan su humanidad. Y a mí me pasa, últimamente yo me había... Esta pregunta me la hacen muchas veces, y yo decía, bueno, en realidad no, yo lidio bastante bien, a mí no me afecta tanto, después de tanto aprendí a ponerme mi trabajo y pongo una pata dentro de la historia y otra pata afuera, todas respuestas que daba siempre, porque pensaba que administraba bien como esta energía, ¿no? Y últimamente, preguntándome a mí mismo sobre mi estado de ánimo, ¿no? Sobre cierta amargura que me acompaña. El Orla, dice el cuento de Guy de Maupassant, ¿no? El Orla se despierta un día, el personaje, y tiene el Orla ahí en su cuarto. El Orla no se sabe qué es, ¿no? Es una sombra que lo acompaña. Su vida de repente está acompañada por el Orla. Bueno, el fantasma del que hablábamos antes un poco. El fantasma del que hablábamos, la depresión, la angustia, ¿no? La tristeza. Y yo me venía preguntando por qué. Yo pensaba que, bueno, yo me había vuelto un poco amargado, ¿no? Que iba con el Orla por la vida y que el Joaquín alegre, yo era mucho más alegre antes, bueno, había cambiado y la vida me había me había vuelto así, pero que no tenía nada que ver con mi trabajo. Y últimamente me empecé a preguntar si no será, que yo creo que no me afecta, pero que en realidad me volví un amargo y no sé si un cínico, pero un descreído, un escéptico, producto de todas estas cosas que veo, que escucho, con las que lidio profesionalmente bien, pero que tal vez sin darme cuenta están como metiéndose en las venas, ¿no? Y termino con... Sí. ¿Y cómo haces cuando volvés como a tu vida cotidiana acá en Buenos Aires? Que capaz venís, como dijiste antes, de muchos días en un lugar, en una zona de conflicto con cosas tremendas que están sucediendo, y de pronto volvés y no sé, te tomas el bondi, vas a tal lado, te juntas a tomar una birra con tus amigos. Es como, ¿cómo volvés a conectar con esa cotidianidad que a comparación es muy liviana, ¿no? ¿Sentís culpa? ¿Te sentís como disociado? ¿Podés desconectar y conectar automáticamente? ¿Cómo lo vivís? No, hay distintos conflictos, distintas coberturas. Algunas me pegan de distinta manera. La de Ucrania, la primera, sí fue muy difícil volver. Sentía esta famosa culpa, la culpa del sobreviviente. Sufren los soldados. Yo sentía la culpa de haberme ido, sentía que tenía que estar ahí. No entendía que la gente acá hablara de cine o de otras cosas.
porque había estado mucho tiempo, porque seguía siendo como muy importante. De otros conflictos vuelvo más con necesidad de descansar. Esto es poco lo que estoy acá, entonces la verdad es que aprovecho para... No llego a aburrirme o no llego a sufrirlo porque me tengo que ir rápido. Pero del conflicto migrante del Mediterráneo, que hice una cobertura en el Mediterráneo acompañando un barco de rescate de la ONG Enrique Piñeiro, Solidar, que tiene un barco de rescate de migrantes. Yo hice una misión con ellos y de ahí volví también muy, muy afectado, muy conmovido y con una camaradería muy grande con los tripulantes y los rescatistas del barco, sintiendo que tenía que estar con ellos, ¿no? Que ellos están haciendo ahora mismo, están en el Mediterráneo ahora. Están con 126 personas que rescataron, que se lanzaron desde África al Mediterráneo para tratar de llegar a Europa, jugándose la vida. Y estos amigos que me hice del barco, de esta misión increíble que hace la ONG, están ahora mismo con 126 personas a bordo, a las que están llevando a puerto seguro. Y es muy difícil después de pasar 3 semanas con ellos, no sentir que tu vida en Buenos Aires tomándote un flat white. Claro. Es un poco una... Es una boludez. Darle la espalda a lo que verdaderamente vale. La verdad es que no. La verdad es que lo que decíamos es que esas personas que sobreviven en el Mediterráneo puedan tener una vida en la que se toman un flat white. O sea que por eso es la misión, ¿no? Para que todos puedan tener este lujo burgués estúpido o el que quieran. Entonces no lo confundo, no creo que sea una estupidez, pero sí hay cierto sentimiento de que, viste, mi propósito, la vida está ahí, ¿no? En el barco. ¿Y cómo haces, Joaco, para administrar la empatía en esas situaciones? Porque siento que al ser corresponsal de guerra, tu misión, corregime si me equivoco, es como brindar información sobre lo que está sucediendo, no involucrarte en lo que está sucediendo. Ahí es un viejo debate, ¿no? Hasta dónde el periodista se tiene que involucrar, ¿no? La famosa historia del fotógrafo que hizo la foto del nenito desnutrido con un cuervo al lado, con un buitre. ¿Por qué hace la foto y por qué no lo ayuda? Haces la foto o la niña en Napalm, está quemada en Vietnam, haces la foto o salís a rescatarla. ¿Hasta dónde el periodista debe involucrarse? Hay una escuela que dice que no, que el periodista tiene que ser un testigo, que no se involucre, que no participe, que su trabajo es registrar e irse. Yo no soy de esa escuela. Yo creo que la humanidad está por delante. Creo que uno primero es persona. Yo soy una persona que quiere contar eso, no soy un periodista que llegó ahí porque es un profesional intachable y debe contar la historia, no. Soy una persona que amo hacer esto, me divierte hacer esto, pero soy una persona. Entonces no me parece que no tenga que involucrarse. Hay veces que no te involucras porque no te da la energía, no te da la cabeza, no te da el lenguaje, pero no lo evito, no es algo que esquivo. Sí, obviamente que estás en un barco con 126 rescatados y no podés darle el WhatsApp a los 126 y tratar de ayudar a los 126, porque también uno es como hay que ser consciente de la propia finitud de uno, ¿no? Y tratar de... Yo me manejo mucho con los vínculos auténticos que tengo, porque de repente con alguien conectás muy fuerte y quedás en contacto. Yo con Venezuela tengo muchos amigos, muy profundos amigos venezolanos, y por ahí sigo una historia y otra por ahí te pasa más de largo. Es la vida, ¿no? ¿Y qué es para vos lo más difícil de cubrir una guerra? Dar con la verdad, ¿no? Un cliché absoluto, pero que se ratifica, ¿no? Aquí ya han dicho de que lo primero que muere en la guerra, la primera víctima de la guerra es la verdad. Bueno, es muy difícil. ¿Pero difícil. ¿Por qué eso? Primero por una cuestión pragmática de verificar la información. Vos estás en terreno y te dicen que pasa algo, vos no sabés quién cae un bombardeo, no sabés quién bombardeó, no sabés si fue el propio ejército o si fue el ejército enemigo, no sabés si alguien murió o no murió, no sabés por qué, no sabés dónde estás, qué tipo de armamento se utilizó. Estás denunciando una historia, alguien te cuenta una historia de un crimen de guerra y vos la contás y no tenés los medios para verificarla en el momento. Las tropas rusas entran a Bucha y cometen una masacre. Otros dicen que fue una puesta en escena de Ucrania. Haces todo lo posible por corroborarlo. Está corroborado que no, que hubo una masacre rusa en Bucha, pero en el momento estás tratando de contar la historia lo más
certeramente posible, pero hay un montón de factores, de variables que no puedes dominar, ¿no? Estás tratando de mantenerte a salvo, estás con miedo, estás con poco tiempo, entonces es difícil. ¿Y Estás cómo lo involucrado, corroboras? estás ¿Preguntás triste, a los locales? estás triste por el que está llorando al lado tuyo Claro. y estás olvidándote del que está llorando del otro lado, ¿no? Hay guerras que son más claras, ¿no? Donde hay la víctima y el victimario, y hay otras que son más difusas, ¿no? En Sudán hay videos de decapitaciones de un lado, videos de decapitaciones del otro. ¿Quién es el monstruo? ¿Los de las fuerzas de apoyo rápido o los del gobierno militar? ¿Cuál es la verdad ahí? Yo no lo sé. Entonces me limito a contar historias que cuenten el horror. La única verdad es que eso es un horror. ¿Quién es el causante? Bueno, eso es una verdad muy difícil de alcanzar, ¿no? Después hay cosas más claras, como en Venezuela. Bueno, sí, en la dictadura de Nicolás Maduro pongo en escena todos los elementos por los cuales demuestro que sí, ¿no? Que para mí, que para el mundo sí, la hay. Y todas las violaciones a los derechos humanos y todas las detenciones arbitrarias y todos los riesgos que se cumplen corren en Venezuela hoy. Ahora, Maduro es el demonio original, o el demonio original es las sanciones. Bueno, eso es la gran discusión, ¿no? Bueno, también la propia interpretación, ¿no? Claro, yo tengo mi verdad. Pero bueno, construir la verdad, no estamos en un tiempo que sea fácil dar la verdad, dar con la verdad, por más que a veces te muestre más obvia. Y paradójicamente todo esto termina casi que la única verdad es lo que yo siempre considero una mentira, que es la fe, ¿no? Y es decir, bueno, lo único que deseo es que las cosas mejoren. Igual me gusta tu mirada, porque siento que al ser periodista, como que en general los medios de comunicación tienen un poco esa fama de que lo que dicen es cierto, ¿viste? Y es la verdad. Como si salió en tal medio, entonces, o si salió en el noticiero es porque es verdad. Y que venga un periodista a decir, che, ni yo sé si estoy diciendo la verdad, es como... me parece como muy honesto y me gusta eso. Es que es imposible. Entiendo que los medios construyen esa credibilidad porque es como de la manera en que se vuelven relevantes y necesitan que la gente los escuche. Y si los medios dicen, no, nosotros decimos lo que podemos, no sé si la verdad, nadie cree, ¿no? Yo no puedo decir algo que no siento. Yo lo que sí tengo es una búsqueda muy honesta por encontrar. Nunca voy a decir nada que yo no piense o que yo no haya visto. Mi verdad es mi compromiso y mi honestidad. Después... estoy seguro que dijo muchas verdades a lo largo de mis coberturas, pero nunca las doy como certezas, a menos que tenga, bueno, ya pruebas o documentos. Pero antes que no sé si me preguntaste me preguntaste algo pragmático. No, tal vez sí, era algo más técnico de cómo haces para corroborar esa información, si era preguntándole a locales o al ejército, en el caso de que lo haya, y demás. La dificultad, ¿no? Como le preguntaste al ejército y el ejército... Te va a dar su verdad. La información es otra guerra dentro de la guerra, ¿no? La guerra informática... es una guerra muy protagonista. Entonces vos le preguntás al ejército cuántos muertos hay. Ucrania no te dice cuántas bajas tiene. Tenés que tratar de construirla en base a estadísticas. Rusia tampoco las dice. Rusia te dice las bajas de Ucrania te dice las bajas de Rusia. Entre todo ese berenjenal, ¿no? Entonces el ejército, las fuentes oficiales son una fuente de información, no de la verdad. Hay muchos medios que la dan por válida, y yo mismo en algunos casos, estando en Ucrania, di por válida información o di por información oficial. Bueno, es información oficial. De ahí a que sea verdad, la verdad se compone de muchos contrastes, ¿no? Los locales, si alguien te dice, sí, esto es mi local y me lo volaron en 10 pedazos, eso es una verdad. Si yo veo al tipo a la cara, veo esa destrucción en su cara y veo cómo contempla que perdió todo, para mí eso es una verdad. Eso es una verdad, ¿no? Uno puede, como periodista... Bueno, lo estás comprobando con tu experiencia personal también. Sos un profesional, sabés quién está... Y eso, bueno, ya te cuento una historia. Después, qué tipo de misil cayó, por qué cayó ese misil ahí, bueno, es otra cosa. Pero que ese hombre acaba de perder su casa o a su familia, eso es una verdad y bueno, es lo que uno va a contar, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿De la guerra? Yo creo que un poco lo que decía al principio, que es el contacto más profundo que yo tengo con la condición humana, o sea, donde la condición humana se te muestra, ¿no? Como si hay una esencia, se te muestra ahí, desnuda y bella y
y sucia y horrible también. Y por otro lado es el presente absoluto de la guerra, ¿no? Hay quienes dicen que la guerra es fascinante porque se está jugando la vida y la muerte y eso es un juego muy excitante. Esa es la adrenalina, pero para mí la guerra es el territorio donde se juega el presente absoluto. El único momento en mi vida en el que siento que estoy en el presente plenamente es en una cobertura, no necesariamente una guerra, una cobertura periodística de conflicto. Y en la guerra todo es presente, ¿no? Mañana no te importa, mañana te importa el instante. Y eso es muy, para alguien que es muy ansioso, que vive como todos en esta época, como muy pasado de rosca, encontrarte con el presente, aunque sea en la forma de la guerra, es una pequeña bálsamo, extrañamente. Y de la condición humana que tanto mencionaste, que me gusta mucho ese concepto, que es como lo que más te llama la atención o te transformó, digamos, poniéndolo más romantizado, desde que haces esto. Yo no sé si me transformó, sino que ratifiqué, ¿no? Confiar. Confiar. No importa lo que pase, no importa las veces que te engañen, no importa las veces que me mientan, no importa las veces que me salga mal algo, no importa las veces que alguien me haga desperdiciar el tiempo. Siempre elijo confiar en la gente cuando estoy en una situación de conflicto. No hay que ser boludo, hay que saber en quién, hay que saber cuándo. Hay circunstancias que las alertas te dicen acá no avances, pero en general sigo mi instinto y ratifico que después de todo sigo confiando en los seres humanos, confiando en niveles así como supraestructurales, pero confiando en niveles territoriales también, terrenales, de estar en un lugar y preguntarle a alguien dónde es un lugar y que me diga vení, yo te llevo, y que me invite a su casa a comer, o que me cuide, me ofrezca algo para cuidarme una noche y yo no sepa quién es, y decir, confío, que somos humanos, que todos somos personas tratando de pasar por la vida y que si podemos hacer el bien lo hacemos. Es algo que yo ratifiqué en la guerra y en los conflictos. Qué loco, ¿no? Porque en realidad uno tendería a pensar como lo contrario, que al estar en modo supervivencia te volvés de cierta forma más egoísta. Seguramente lo haya, seguramente también es parte de la condición humana y está bien, ¿no? Yo no sé si... claro, pero me llama la atención que botella de agua. resaltes eso, ¿entendés? Al revés, como la camaradería que nombrabas antes en relación a tu papá. No perdería la fe en la humanidad porque si hay una botella de agua y dos personas muriéndose de sed y una mata a la otra por tomarse el agua. Entiendo que eso puede pasar, pero eso no me hace perder Estoy seguro que si no estuviera desvariando por la sed, elegiría ir mitad y mitad, ¿no? Que los efectos que te puede causar la desesperación te pueden convertir en una persona horrible, pero no es que lo seas. Porque yo mismo he sido una persona horrible en circunstancias de dolor o de confusión y que lo miro para atrás y no me gusta, me avergüenza. Pero bueno, también sé que las circunstancias te pueden convertir en alguien malo y si podés entenderlo, dar un paso atrás y tener la oportunidad de ser mejor, creo en eso. Lo he visto en la gente. Uno va a Venezuela a contar el desastre del país, ¿no? Porque hay gente mala gobernándolo, pero yo me voy de ahí conectado con el montón de gente buena que está tratando de recuperarlo. Me importa Venezuela por la gente buena que hay ahí, no por la gente mala que lo está gobernando. Y lo mismo en cada historia, ¿no? Y me atrevo a preguntarte, si no querés no me contestás, pero ¿qué opina tu papá de lo que haces? No, tengo, como te decía, un muy lindo vínculo con él. Si dejara de contestar es simplemente por no hablar por él, pero creo que está muy orgulloso de lo que hago, entiende que es culpa suya, digamos. Claro, ¿no? Se tiene que hacer un poco cargo. Se hereda, no se hurta. Y también nos dio una conexión muy linda, ¿no? Tenemos siempre, hasta hablamos muy seguido, porque le consulto algo, bueno, más allá de porque tenemos muy lindo vínculo, pero yo creo que está contento y de repente le manda mensajes camaradas o colegas de algo que vieron mío. Y bueno, yo no soy padre, entonces no tengo la experiencia de
de sentirte orgulloso por un hijo. Sí tengo la experiencia de sentirme orgulloso por un padre o por un hermano, y supongo que es algo lindo lo que le pasa, imagino. Sí, excepto cuando capaz estás en esos lugares de conflicto y no puede dormir a la noche. ¿Le pasa eso Bueno, a tu familia en líneas generales? imagino que le pasa más a mi madre, pero como dice el viejo dicho, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Es un viejo dicho militar. Ya a esta altura ya aprendieron que, bueno, el clarín de la patria en mi caso es mi oficio, y aprendieron también que no me tienen que invadir cuando estoy trabajando, porque a mi madre la tengo adiestrada en ese aspecto. Yo siempre le digo, vieja, si vos, la psicopatía un poco, ¿no? Pero si vos te preocupás mucho por mí, lo mejor que podés hacer es no romperme las pelotas. Me estás mandando mensajitos, mirá, voy a mandar... Qué condena tener un hijo que va a las guerras. Me va a caer una encima por estar respondiendo tu mensaje, entonces ya con esa, que es una psicopatía horrible, ya armamos un sistema en el que también sabes, si ves una nota publicada que está todo bien, entonces comunicación al mínimo. Un update cada tanto. Vieja, estoy en el hotel, todo bien, beso. Ya cuando estoy en el hotel, sabe que... Eso. Ya están un poco acostumbrados, obviamente, que imagino que sufran según él. Pero ya, viste, también ya entendió que yo decidí esto, ¿no? Que yo prefiero... Porque cuando me voy a Sudán no le digo nada, y un día se entera que estoy en Sudán, y me dice, sí, me imaginaba, porque no le venía respondiendo algo, o me pregunta y yo me esquivo. No creo que lo haya aceptado, pero yo ya le dije que esto es lo que, ¿no? Que si un día pasara algo es lo que yo deseo. Yo le digo, o sea, yo prefiero 1.000.000.000 de veces terminar mi vida haciendo una cobertura que respondiendo a mails en una oficina. Es lo que elegí. O sea, entiendo que no se va a poner feliz si un día pasa algo, pero debiera. Es lo que elijo. Felizmente es lo que elijo. Tomo todos los recaudos y no me va a pasar nada y me cuido mucho. No soy un temerario idiota, soy muy cuidadoso. Y no me la paso todo el tiempo en una guerra, ¿no? Cuento con historias que no... Pero bueno, también no son, ¿no? Decisiones de vida de cada uno. ¿Y te proyectás a largo plazo? ¿En qué sentido? Siendo corresponsal de guerra. Yo pensaba que iba a morir a los 30 siempre. Cruda, no, digo, tipo, si te proyectás trabajando de esto toda tu vida, o si sentís que es algo que no se puede sostener quizás en el tiempo por la intensidad que conlleva. Bueno, ya tengo casi 40 años, la estiré bastante. Cuando empecé dije, bueno, a ver si logro, y no, hoy no me veo bajándome del tren. O sea, no tengo tipo, estas dosis ya estoy y me retiro, no. Para nada, siento que sigo queriendo hacer, o sea, siempre siento que estoy empezando en mi carrera. Yo trabajo de periodista hace 18 años y siempre siento que estoy empezando. Entonces cuando surge la posibilidad de una cobertura, o yo mismo me la genero, siento la misma excitación de siempre y la misma energía por ahí. A veces, si estoy viajando mucho, me cansa un poco, tengo que salir mañana de vuelta. Me cuesta un poco el momento de hacer la valija, pero en el momento en que estoy en el aeropuerto, siento de vuelta esa presencia absoluta del presente, esa excitación, esa adrenalina. Y sí, me veo haciendo esto muchos años. O sea, no sé si el día de mañana estoy en pareja o tengo un hijo, no sé cómo administraré eso. Pero sí, espero no dejar de hacerlo nunca, ¿no? Admiro muchísimo a los periodistas de 60, 70 que siguen yendo a los conflictos, ¿no? Que era el gran amor, ¿no? Yo no puedo creer no imagino un matrimonio para toda la vida, eso me parece un absurdo, pero sí una profesión para toda la vida. Y la última, porque me quedaría hablando un montón más, porque me fascina este tema y me gusta mucho más cómo hablas vos. Estoy como muy movilizada, así que gracias por eso. Es la droga de la operación, no soy yo. Somos que está todo... no, que recién cuando te hice la pregunta como de largo plazo se me vino a la cabeza un poco como... Qué loco, porque eso que te apasiona y lo que elegís en algún punto implica que sigan habiendo guerras también, ¿no? Para poder seguir haciéndolo. Entonces me pongo quizás en tu lugar y digo... Bueno, es como un poco confuso porque es el deseo de seguir haciendo esto porque me fascina y me encanta y al mismo tiempo calculo que vas ahí y decís estaría bueno que esto no esté sucediendo también, ¿no? ¿Cómo es esa dicotomía? Sí, sin lugar a dudas. O sea, creer que uno desea, que uno es feliz con la existencia de la guerra porque es lo que hace, es un error. O sea, yo deploro la guerra, yo odio las armas, o sea, no sé nada de armamento, no me gusta la violencia,
soy cero fan de... hay gente que su aproximación a la guerra es más gente que la estudia, digamos, pero es desde, ¿viste? El armamento y tal. Yo eso no me gusta nada a mí. Y me gusta hablar con la gente. Y desde ya que preferiría que no existan las guerras. Pero también eso es un ejercicio de ingenuidad. Porque desde que existen hace muchísimos siglos, van a seguir existiendo, desgraciadamente. Y yo las cubro porque existen, no es que deseo que existan para cubrirlas, ¿no? Ujú. Una vez tuve una discusión con mi ex cuando me estaba yendo a Ucrania la primera vez, que ella, bueno, no importa, la circunstancia fue como fue muy drástico todo, ¿no? De un momento a otro no hubo ni un día para conversar y, bueno, me da culpa mía, ¿no? Dije que sí y no conversé, que supongo que es lo que se hace en una pareja, ¿no? Y bueno, yo estaba como obviamente movilizado, siempre había querido cubrir una guerra convencional, era mi primera oportunidad. Y estaba como excitado, ¿no? Y ella me dice, pero no entiendo, ¿estás contento de que haya una guerra? No, o sea, no entiendo, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué haces Claro. excitado porque te está yendo a ver porque empezó la guerra? Y fue válida la pregunta. Y lo pensé, dije, no sé. O sea, soy un cero, o sea, un periodista es un poco un ser horrible también porque su materia de trabajo a veces es la desgracia de los otros y eso te presenta un montón de dilemas éticos. Yo sé que si de mí dependiera, ¿no? Si de mí fuera puesto la potestad de que existan o no existan más las guerras, así me quedara sin trabajo, obviamente no hay duda de que elegiría que terminen las guerras. Pero aún así, la oportunidad de verla, de contarla y de mostrar por qué es tan horrible una guerra y por qué no debieran existir más, hacen que me ponga contento poder entrar. Poder entrar a una guerra donde no entran periodistas es ayudar a que esa guerra termine, no ayudar a que esa guerra siga existiendo. Lo que sucedió con la niña de Napalm en la guerra de Vietnam, que es la foto que hicieron de la niña vietnamita, es Kim Phuc Van Thi, que sale de un bombardeo hecho por los aviones norteamericanos que tiraron napalm sobre un pueblo vietnamita que era aliado por otro lado, y sale esta nena de 8 años toda quemada. Esa foto, que ganó el Pulitzer, de algún modo ayudó a parar la guerra de Vietnam, ¿no? Y a mostrar el horror de lo que estaban haciendo los norteamericanos, que tuvieron que pedir perdón. La foto de la ejecución de un policía ejecutando a alguien en Vietnam del Norte ayudó a parar la guerra. Un periodista va a la guerra fascinado, comprometido, todo lo que quiera, pero no para que la guerra tenga más capítulos, sino para que la tenga menos. Y eso creo que es como el mantra con el que uno tiene que aproximarse a este tipo de cosas. Me encantó, Joaco. Muchas, muchas, muchas gracias. A vos.